Bueno, proseguimos con obras completas. Ya estamos otra vez por aquí. Y nos quedemos en la página 976. Y dice así: cuando uno quiere trabajar para el creador, pero el cuerpo se resiste y uno le pide al creador para que le dé la fuerza de ser capaz de trabajar, o sea, elevar la divinidad desde el polvo, uno es premiado con la apariencia del rostro del creador y el ocultamiento le es levantado. 35. A. Concerniente a la vitalidad de Kedushá. La primera vez que una persona se despierta desde arriba y después lo viola, la vitalidad de la deidad en las pequeñas y grandes condiciones en una persona se conserva. La vitalidad no asciende a la fuente, sino que se mantiene por debajo. Existe más como una fuerza que es impura, o sea, el ego, en esa persona. Esto significa que cuando una persona recibe luz, pero él no está en la situación de manejarla constantemente, en otras palabras, que sus deseos no están todavía corregidos, para volverse unos con la luz. Él no puede recibir la luz con la intención de dar ahí. La luz se retirará a sí misma, y él volverá a sus deseos ya, pero impuros. Esto sucederá muchas veces antes de que se haya llenado a sí mismo con luz. Esto solo sucede cuando una persona realiza un completo esfuerzo. Práctica, el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que ver que uno consigue un despertar y después lo viola ese despertar. El despertar tiene que permanecer abajo y no entra, sino que llega a las fuerzas impuras cuando está abajo. La persona tiene que corregir sus deseos que podrían dañarle para llegar en equivalencia de forma con la luz. Él tiene que aprender a recibir la luz con una intención de dar, como fue destinado por el mismo Creador, para recibir la luz con la intención de dar después de que ha hecho un esfuerzo ya completo. Recibir la fuerza de vida de la deidad, para realizar igualdad con las cualidades del dador. 36. ¿Cuáles son los tres cuerpos en un hombre? Cada ser humano consiste de tres cuerpos. Primero, el cuerpo interior, o la vestidura del alma, el ser interior también llamado Tesura. Segundo, la Klipa Noga, la Jivia, el ser exterior. El segundo y el tercer cuerpo están junto al ser exterior, por lo cual la Klipa Noga es un nivel entre el ser realmente exterior, Mishja a Jiviaja, y el ser interior. ¿Cómo puede un ser humano salvarse uno mismo desde el segundo y el tercer cuerpo y así no ser un obstáculo más para evitar que entre la deidad? Hay solamente una opción. Cada acto y cada pensamiento tiene que venir desde el mismo ser interior. Así cada pensamiento está en lo que llamamos Resut Ajajit, la única fuerza, el único, el creador. Como ya hemos dicho en el primer artículo, no hay nadie más aparte de él. Solamente él hizo, hace y hará toda la interpretación del universo. No hay criatura que pueda desviar al ser humano de la deidad. Cuando él no piense más en que tiene dos cuerpos, ellos morirán, porque no tendrán más alimento. Los pensamientos del ser humano serán desde su vitalidad, y está dicho: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Antes de la caída de Adán, la vida no dependía del pan. No había actos necesarios para recibir luz. Después de la caída de Adán, con el árbol del conocimiento sobre cada cuerpo, se adhirió lo que se llama Mishja a Jiviaja. Su vida fue aprisionada con pan y alimento. En otras palabras, cada ser humano está obligado a percibir la luz a través de sus dos nuevos cuerpos, porque de lo contrario morirán. Es una corrección muy grande liberar esos dos cuerpos. Trate de no pensar en esos dos cuerpos. Está dicho, pensar en un pecado es peor que el pecado en sí mismo, porque los pensamientos son el alimento para esos dos cuerpos impuros que estamos hablando. Tiene que ser el pensamiento en el cuerpo interior, porque este cuerpo forma la ropa de la santa alma. El cuerpo interior del ser humano está justo fuera de las fronteras de su propio cuerpo, fuera de su propio egoísmo, de sus necesidades egoístas. Estas necesidades egoístas son llamadas cuerpos del ser humano, y el exterior de este cuerpo. Y hay otro cuerpo, el interior, en donde entran las almas. En el exterior de la piel de un ser humano no hay conexión con las clipas. Todas las conexiones con la clipa están en el interior de la piel, en todo lo que pertenece al cuerpo, o sea, al ego.
y todo lo que no está encerrado no puede estar sometido a la succión y a la conexión con la clipa. Cuando un ser humano está constantemente con sus pensamientos fuera de su piel, él se vuelve merecedor, como está dicho en el proverbio. Fuera del cuerpo usted puede encontrar, y desde la carne yo veré al Creador. Él se vuelve merecedor de la revelación de la sina, o sea, la presencia divina, que está fuera del cuerpo. Hay conciencia de la sina a través de la incrustación en su carne, en el cuerpo interior. Esto solo sucede cuando un ser humano trabaja fuera de su cuerpo sin vestidura, mientras que los pecadores, aquellos que desean trabajar cuando la vestidura está en el cuerpo, ellos morirán sin luz. No hay vestidura y no se han vuelto merecedores, mientras que el justo se ha envuelto merecedor de la incrustación en el cuerpo. Practicar que corregir, con que corregirlo el resultado y el objetivo. Uno no puede liberarse a sí mismo desde el segundo y el tercer cuerpo, que es un obstáculo para vivir en la deidad. O ellos lo ocultan a una persona el vivir de acuerdo a su ser interior. Pensar solamente en el cuerpo interior y estar en el interior del cuerpo. Así los pensamientos estarán allí constantemente en lo que llamamos el Resud Ajajit, en la fuerza única, el único creador. No pensando en sus dos cuerpos, ellos morirán, porque usted no los alimentará más con sus pensamientos. Usted se vuelve merecedor de la revelación de la sina, que está fuera de la piel, y ella está incrustada en el cuerpo interior. 39. Y ellos coserán hojas de higuera. La hoja se refiere a la toma de la sombra sobre la luz, es decir, en el sol. Hay dos clases de sombras. Una, desde el lado de la Kedusá, la santidad. Dos, debido a un pecado. Hay dos tipos de ocultamiento desde la luz en el universo. Al igual que en nuestro mundo, una sombra es ocultamiento desde el sol. Hay ocultamiento desde la alta luz llamada sol también. Esta luz viene de la deidad como una consecuencia de las elecciones que hace una persona. Está dicho sobre Mosé, y Moisés cubrió su cara porque él temió mirar. La sombra se vuelve una consecuencia del temor para recibir la abundancia de la luz para él mismo. Él cubrió su cara porque no tenía la fuerza para recibir en el nombre del Creador. En tal caso las sombras vienen desde el sentimiento de la deidad, desde el hecho de que una persona quiere volverse completa con el mismo Creador. Volverse completo ya significa aquí dar. Él está temeroso de no poder dar. Cuando una revelación a él de una gran luz, cuando hay una revelación a él desde una gran luz, desde la misma abundancia. Parece que se fusionó con la misma deidad, y esto es llamado la sombra que viene desde la misma deidad. Los Kelim del ser interior. Existe también una sombra como una consecuencia del pecado. Este ocultamiento no es la consecuencia de la voluntad, que no quiere recibir, sino que viene desde el deseo de recibir para uno mismo. En ese momento la luz está desapareciendo. La diferencia entre la deidad y la impureza es que la deidad quiere dar, mientras que la clipa tiene el deseo de recibir y no dar nada. Esto es llamado la sombra saliendo de la impureza. Sus kelim, deseos egoístas del ser exterior. La única posibilidad de salir de esta situación es lo que está dicho en la misma Torá. Y ellos cosieron hojas desde el árbol de la higuera para sí mismos. Torá Bereshit, Génesis 3.8. Ceñir, Jaburot. Son las fuerzas del cuerpo que fueron conectadas después de la caída de Adán, con la sombra de la deidad. Considerando el hecho de que no hay luz en ellos, porque esta desaparición con el pecado desapareció. Ellos hacen esfuerzos para trabajar para el Creador a través de la fe, la creencia más allá del conocimiento a través de la fuerza, y ellos rodearon sus cuerpos inferiores por no prolongarlos a la luz más elevada, para no recibir bajo el parsá. Está dicho, y ellos escucharon la voz del Creador, y Adán y su esposa se ocultaron a sí mismos. Ellos estuvieron ocultándose a sí mismos en la sombra, al igual que Mosé ocultó su cara. Esto significa que Adán estaba actuando del mismo modo que Mosé. Y el Creador gritó a Adán y le preguntó: ¿Dónde estás? Y Adán le respondió: Yo he escuchado tu voz en el jardín, pero estaba temeroso, porque estaba desnudo, por lo que me escondí. Ante el altar de la sina, por no hacer cibú o acoplamiento, y recibir la alta luz, o sea, cara a cara, panín de panín.
Desnudos significa que ellos estaban desnudos de la alta luz espiritual. La alta luz fue su vestidura y ahora la vestidura se ha ido. Así el Creador le preguntó a él, ¿por qué estabas en necesidad de la sombra para ocultar tu desnudez? ¿Estaba él desnudo por causa de la deidad o por causa de la impureza? El Creador le preguntó, ¿comiste del árbol que te prohibí que comieras? ¿Has comido de ese árbol? Su sombra fue una consecuencia del pecado y consecuentemente opuesto a la deidad. Como está dicho, el Creador creó uno opuesto al otro, o frente al otro. La deidad se opone a la impureza. Hay muchas fuerzas mostrándonos la notable posibilidad y los milagros. Al mismo tiempo hay fuerzas iguales mostrándonos el otro lado. Hay también una importante razón para el aparente balance entre dos fuerzas opuestas en el universo llamadas a hacer el gobierno del Creador no evidente. Cuando uno no realiza, no elección evidente, la elección por espiritual oculto en lugar de la elección por lo material evidente, la recompensa estará justificada en gran medida y para siempre. El justo no utiliza estas fuerzas porque ellas se emparejan. La fuerza en el lado impuro puede hacer lo mismo en el otro lado. Solamente en momentos especiales, en circunstancias particulares, el Creador no da la misma fuerza a ambas fuerzas. Por ejemplo, él da al profeta Elías la posibilidad de hacer sacrificar en la montaña del Carmel, y no en el templo de Jerusalén, como la ley describe. Y él le dijo, ahora ellos no pueden decir de ello que son actos mágicos, el acto de ocultamiento de la alta luz. Por esto es por lo que ellos hacen ceñidores del árbol de la higuera, aletená, del árbol del conocimiento. Estas hojas, esta sombra, viene del lado impuro, porque la razón no es de la deidad. Cuando uno está luchando para hacer una sombra para él, la sombra viene porque no hay otra salida. Esta sombra nos ayuda a ir hacia adelante a partir de la situación de caída, pero sabemos que una y otra vez tenemos que empezar de nuevo. Práctica. Hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Someterse a la sombra como una consecuencia del pecado. En otras palabras, hay una revelación que es una consecuencia para el deseo de recibir para uno mismo. La luz desaparece porque la clipa solo quiere recibir y no quiere dar nada, ciñendo lo inferior, las partes desnudas de su cuerpo, de forma que pueda recibir bajo el parsá, haciéndose uno mismo pequeño, al igual que Moisés ocultó su cara por la sina, hacer esfuerzos, trabajar por el Creador, con la fuerza de fe, más allá de su propio conocimiento, pensando que hay una carencia de luz, a causa de que todavía queremos recibir para uno mismo, justificar la condición de la caída y reconocer siempre y recomenzar el trabajo. Fe en el Rab. ¿Cuál es la medida de esa fe? Es conocido que hay un camino derecho y un camino izquierdo. La derecha viene de la palabra la derecha referida en el versículo, y él creía en el Señor. El Targum nos dice derecha, cuando el Rab le dice al discípulo que tome el camino derecho. La derecha es llamada normalmente la completitud, y la izquierda incompletitud, en donde las correcciones están perdidas. En ese estado el discípulo debe creer las palabras de su Rab, quien le dice en él que camine en la línea derecha, llamada la integridad. Hay dos vías, la izquierda y el camino derecho. El camino derecho también es llamado Jamín y Emuná, o fe en el Creador. Provienen de la misma raíz. Cuando un profesor le dice a un estudiante que vaya al camino derecho, se refiere a la completitud, mientras que el camino izquierdo es absolutamente imperfecto todo, sin ninguna corrección. Cuando uno se observa a sí mismo, ve que él es pobre e indigente. Además, cuando él observa el mundo, ve que por el mundo entero, el mundo entero es que está atormentado. Un estudiante no es perfecto, y todo lo ve como malo. Él está decepcionado y molesto sobre su camino. Todo está fuera de control, porque sus kelim tienen que ser corregidos. Su rabí le dice qué es lo que debe hacer para que esté completo. Para una persona es característico sentirse muy infeliz. Es imposible alcanzar el próximo nivel sin la fuerza procedente de la etapa siguiente. Y esto solo suele suceder cuando uno se anula a sí mismo ante lo más elevado. Esta completitud, una persona puede llegar a imaginarla si ya se ha convertido en el valor de la creencia en el Creador. Él se vuelve consciente de cómo el Creador gobierna con el bien y da el bien a todas las criaturas. El principio de la emulación, tener una actitud que sea constructiva, pues uno ya ha recibido el objetivo,
por el cual él conecta la línea derecha, la vía derecha, a pesar de que en realidad está muy lejos y de que todavía está en el lado izquierdo, que es el lado sin corregir. Pero él está trabajando en sí mismo y eventualmente él alcanzará el objetivo. Cuando una persona se mira a sí mismo, a su persona, y así regresa a su camino, que llamamos el izquierdo, se da cuenta de que no tienen nada y que el mundo entero está sufriendo, los unos más que los otros. Uno debería decir a esto que ellos tienen ojos y no ven. Esto significa que durante mucho tiempo uno está bajo múltiples autoridades llamadas ellos. Ellos no ven la verdad. ¿Qué son las múltiples autoridades? Siempre y cuando uno tenga dos deseos, incluso pensando que uno cree en el mundo entero, pertenece al Creador, pero que algo pertenece también al hombre. Por lo tanto, nosotros decimos que los ojos no tienen que verlo todo. Mientras el ser humano existe, él cree en el poder del Creador y en el poder de la mayoría. Él tiene que anular el poder de los muchos por el bien solo del Creador y decirse a sí mismo que no hay nada para uno mismo. Piensa que todo es para el bien del Creador siempre. Ese es tu trabajo. De este modo la persona anulará su poder y se rendirá a sí misma ante la fuerza del Creador. Solamente anulándote a ti mismo, uniéndote con Él, sin ningún cálculo, condición y estando en cualidad, podrás así imaginar verdaderamente cómo el Creador nos controla, creando solamente el bien de un modo más perfecto. Solamente cuando Él ha visto y comprendido las leyes del Creador, utiliza para la administración del universo. Puede hacerse una imagen del universo entero. No hay nada en lo general que no esté en lo especial o individual y viceversa. En tanto el ser humano está bajo el poder de los muchos, en tanto sus deseos estén en su corazón y cerebro y pensamiento, es imposible ver la verdad. La solución es ir con fe más allá del conocimiento. ¿Cómo puede una persona alcanzar esta condición? Un ser humano no puede alcanzar esto por sus propios pies o medios. Él solamente puede pedir ayuda al Creador. Y esto es exactamente el trabajo que tenemos que hacer todos. Incluso cuando una persona se mira a sí misma, él no puede saber si está ascendiendo o descendiendo. El ser exterior puede pensar que él está cayendo, mientras que el ser interior está ascendiendo. La condición de descenso le es dada a él para mostrarle cuán lejos y separado se encuentra del Creador. A cambio, él le da a la persona el sentimiento de ascenso, mientras que de hecho él está bajo el poder de sus deseos, para recibir para uno mismo. En su verdadera condición oculta, el ser interior es revelado. Solamente ellos reconocen que la fuerza del Creador puede distinguir la verdad de la mentira. Por esto una persona tiene que confiar, creer y tener la esperanza en el poder y la fuerza del Creador. Esto significa que él tiene que actuar como el Creador desea que él quiere actuar, considerando todas las dudas que tiene. Mientras esté bajo la influencia de los mundos, él no es merecedor de la revelación de la verdad. La Torá será un veneno mortal para él, para su ser exterior. Los últimos días, él experimenta la pesadez en el camino. Nosotros vemos hasta qué punto va el camino. No hay un deseo en absoluto y todo es indiferente. Trate de aceptar esto y conéctese usted mismo con el principal objetivo vía la línea derecha, de forma que pueda atravesar esta pesada condición y la indiferencia. ¿Por qué es la Torá un veneno mortal para aquellos que no son merecedores de ellas? Hay un fruto en ello, o vida, en cualquier paso, que debería traerle a él la completitud con el Creador. Él está todavía eliminándose a sí mismo desde el Creador. Todo lo que él está haciendo es por necesidades físicas. Cada mala situación, observación o decepción significa que él está todavía bajo el control del cuerpo físico. En la línea derecha, una persona puede recibir el placer, la alegría y volverse uno con las cualidades del mismo Creador y con la completitud del Creador. Cuando él ha alcanzado esta etapa, se siente ya más feliz. Separado desde el Creador, una persona puede ver la película más divertida, pero ello no le dará placer, el placer eterno. Esto suele suceder cuando se conecta a sí mismo con la vida de las vidas. Una persona dentro de un grupo que experimenta decepción y amargura puede pedir ayuda a su grupo, lo que contribuye a la alegría que es misbah, la recomendación desde el rabí y de ir durante un momento a la vía de la línea derecha, durante un momento, y durante otro momento a la línea izquierda. La línea izquierda hace cálculos desde lo que fue y lo que será recibido a través de trabajar para el mismo creador. Eso es lo que hace la línea izquierda, querer recibir cosas. De este modo, una persona puede llegar al punto en el que pueda ver que él no tiene nada. ¿Cómo puede una persona estar en completitud con lo que estamos hablando, que es el Creador?
A pesar de todo, la persona continúa yendo adelante en la fe más allá del conocimiento. Con el rabí, como el rabí le dijo, últimamente no veo ninguna elevación en el grupo. Sin elevación no puede haber progreso. Desde el Creador recibimos la conciencia de la verdad para conectarnos nosotros mismos con la línea derecha, pero solo desde el Creador. La diferencia entre las criaturas y el Creador es el lugar de la unidad con el Creador. El Creador amplía la conciencia para la línea izquierda en la misma medida que experimentamos la línea derecha. Cada grupo tiene que ayudarse uno a otro y darse fuerza para que todos puedan ir hacia adelante y dar un paso en el proceso que llamamos la deidad. ¿Y por qué no comprendemos esto? ¿Por qué no estamos agradecidos de que estemos literalmente siendo empujados hacia adelante? ¿Dónde está nuestra alegría? Pensamos que somos los más inferiores del mundo. Siempre. De hecho, es bueno ver esta pesada situación en ella, y es que está el comienzo de los cambios. Nosotros somos dependientes los unos de los otros. Ponga aquí atención, para que lo que dicen los rabís dicen que crea en él y en los santos libros. Tenemos que utilizar cada fuente que nos acerque al objetivo que buscamos. El progreso depende siempre de eso. ¿Dónde está la elevación del alma? ¿Dónde está el deseo de seguir el objetivo? ¿Por qué un estudiante que está viendo por primera vez aquí va hacia adelante y abandona lo que llamamos grupo? No hay respeto mutuo en lo que se llama grupo, para ayudarnos los unos a los otros a ascender. Mire el uno al otro durante las clases y en otros momentos del día. Puede ser el cansancio crónico, pero vamos a ayudarnos unos a otros para llegar a la meta final. La práctica, el que corregir, con qué corregir el resultado y el objetivo. ¿Qué corregir? Pues que estamos todavía en imperfección y no podemos ver nada correctamente. Estar decepcionado en el camino hay que corregirlo. Todo va mal a causa de los deseos que tiene y que deben de ser corregidos. Pensar y creer que todo está perfecto, no. No hay ningún deseo en absoluto en él. Es el hombre. No hay ningún deseo en absoluto. Y él, el hombre, es el más feliz del mundo. Recibir la fuerza del próximo paso. Esto solo es posible cuando uno se descifra a sí mismo para el próximo paso. Retornar a la línea izquierda, volverse consciente de usted mismo y darse cuenta de que no tiene nada. El mundo completo está sufriendo porque usted sufre, y unos más que otros. Anular el poder, la fuerza de los muchos por el bien solo del Creador. No vivir nunca para usted mismo, sino tener deseos solamente para el mismo Creador. De esta manera se tiene que anular uno, anular su poder, y como consecuencia estar solo en el poder que es el Creador. Recibir la emet, la verdad, de la administración que tiene el Creador en todo, y que esa administración es buena aunque no la sentimos ninguno. 41. ¿Qué es grandeza y pequeñez en la fe? Está escrito, y ellos creyeron en el Señor y en su sirviente Moisés. Debemos saber que las luces de Pesaj tienen la fuerza de impartir la luz de la fe. Ahora no piense que la luz de la fe es una cosa que es pequeña, porque grandeza y pequeñez dependen solamente de nosotros, de los receptores. Cuando una persona no trabaja de acuerdo con el camino correcto, él piensa que tiene fe y que puede compartir esto con mucha gente, que ellos serán tan perfectos como lo es él. Aquel que está trabajando de acuerdo al verdadero camino para el Creador, verifica constantemente que él está preparado para rendirse a sí mismo completamente para el Creador. Entonces la persona verá que siempre tiene una carencia de lo que llamamos fe. Siempre hay una escasez en la creencia. Solamente cuando una persona tiene fe, puede experimentar estar, solo cuando tiene fe, puede experimentar estar con el Creador. Cuando hay la experiencia de su grandeza, el amor puede ser revelado desde ambos lados, desde el lado bueno, Dima Tubá, y desde el lado pasado, Dina Kasá. Cuando él experimenta el amor por él, desde el lado bueno, en el mundo espiritual. Esto está en concordancia con el ascenso de Serampin Nupa en el Abba e Ima, padre y madre o Jochma y Binah. Eso es el ascenso de los hijos hacia los padres, Serampin Nupa a Abba e Ima. Cuando uno experimenta el amor por él desde el lado pesado, en los mundos espirituales, esto está en concordancia con el ascenso de Serampin Nupa, los hijos, en Israel, Sara de Tebuná o Ishsud.
Aquel que pregunta por la verdad necesita la luz de la fe. Cuando él puede recibir la luz de la fe, parece como si hubiera encontrado un gran tesoro. Aquel que busca la verdad lee durante la fiesta de Pesaj en el siguiente capítulo, y ellos creyeron en el Creador y Moisés su esclavo. Y en Moisés su esclavo. Porque durante ese periodo la luz de la fe está brillando y ahora ellos están en la situación de alcanzar a Moisés. 43. El asunto de la verdadera fe. ¿Qué es la verdad? Lo que usted observa y ve con sus ojos es llamado recompensa y castigo. Es imposible recibir sin algún esfuerzo que haya hecho de antemano. Está dicho que el Creador es bueno y desea el bien para todas las criaturas, pero le envía a todas ellas lo que es solo necesario. Usted podría pensar que el Creador da lo que quiere. Así que, por qué debería de molestarme? De hecho, usted se morirá así de hambre. Está dicho, todo lo que tú tienes que hacer o que tengas fuerza para hacer, hazlo. Y esto incluye los esfuerzos necesarios para tener las mayores necesidades para el camino de lo espiritual, de la vida. El ser exterior está dando el razonamiento de forma que él pueda satisfacer sus necesarias necesidades mundanas. Desde el exterior, él está considerándose a sí mismo con las leyes de la naturaleza y la sociedad en la cual vive también. Al mismo tiempo, la persona debe creer más allá de la razón, que podría obtener todas sus necesidades sin ningún esfuerzo y problema, a causa de la providencia divina. En otras palabras, el Creador hace y quiere hacer cada acción, y él, la persona, no le ayuda a él en nada. Pero el Creador lo hace todo, y él no puede ni añadir ni sustraer nada. El ser interior tiene que creer más allá del conocimiento en la administración personal. Todo es para la aprobación en las cualidades. ¿Cómo puede usted unir diferentes movimientos? Sin esfuerzo es imposible de alcanzar nada. ¿Cómo podemos decir que una condición opuesta es verdad? La verdad no es el camino y la situación, sino la conciencia en que el Creador desea que tomemos conciencia. La verdad es sólo el deseo del Creador, la emet. El Creador desea que cada ser humano sienta este deseo por él. Al mismo tiempo, usted tiene que creer pensando que no puede sentir al Creador ni ver al Creador. Él puede ayudarle a la persona incluso sin cualquier esfuerzo por parte de la persona. Esto es llamado una condición personal del ser humano a través del Creador. Pero usted no puede alcanzar esta conducción personal antes de que haya comprendido lo que es recompensa y castigo. Primero usted tiene que comprender el nivel o el segundo cuerpo, que se llama Klipat Noga, entre el ser exterior, Mishá, Be, Jibyajá, y el ser interior, Tesurá. Esto significa que uno conecta las chispas espirituales de bondad desde la Klipat Noga en el ser interior, debido a que la conducción personal es eterna y perfecta, y para la razón humana es imposible que encuentre lugar en la eternidad perfecta. Después de que una persona ha comprendido que el gobernador del barco, o sea, recompensa y castiga, esta comprensión se vuelve una parte de su espacio interior, llamado Kli. Ahora podemos comprender el versículo que nos dice, oh Señor, salva, oh Señor, éxito. Salvar se refiere a recompensa y castigo. Usted tiene que rezar al Creador para que le provea, con el trabajo y el esfuerzo, a través del cual usted será recompensado. Y al mismo tiempo, usted deberá rezar por el éxito, que es la providencia ya privada. Es decir, que usted será premiado con todo el beneficio en el mundo, sin trabajo y ningún esfuerzo. Nosotros podemos ver algo como esto en nuestro mundo también. Dos situaciones consecuentes que son una en el alma espiritual y están divididas en nuestro mundo en dos cuerpos humanos separados. Hay gente que recibe solamente después de grandes esfuerzos y duros trabajos una recompensa. Hay gente que obtiene una recompensa después de no haber hecho nada aparentemente. Quienes son perezosos y se vuelven ricos al mismo tiempo. Estas dos situaciones materiales tan diferentes provienen desde la misma elevada raíz, desde el gobierno que da castigo y recompensa a través de la conducción personal. En lo espiritual ello es revelado como dos comprensiones consecuentes en un alma, mientras que en una persona en dos condiciones diferentes. Mientras que lo material ello es revelado en un periodo de tiempo, pero en dos personas diferentes. La práctica, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo.
Uno no puede experimentar al Creador que quiera ayudarle a él, incluso sin ningún esfuerzo desde su parte. Hay que tener creencia más allá del conocimiento, que puede recibir todo sin esfuerzo, porque el gobierno personal ya ha decidido por él. La persona no tiene ninguna implicación. Comprender que, por recompensa y castigo, él llega al espacio interior en donde puede comprender el gobierno personal, volverse merecedor, incluso con o sin trabajo y esfuerzo, tanto a través de castigo y recompensa, como a través del gobierno personal del Creador. Moja y liba, mente y corazón. Uno debe examinar si la fe está en orden. Es decir, si uno tiene temor y amor, como está escrito, si yo soy un padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy un maestro, ¿dónde está mi temor? Y esto es llamado la mente. Nosotros debemos ver también que no habrá ningún deseo por el amor propio, ni siquiera un pensamiento de querer para sí mismo va a surgir en él. Todos sus deseos serán para otorgarle al Creador, trabajar para él. Esto es llamado el corazón. ¿Qué es el significado de la misericordia que quiere el corazón? O Rajamín. De Binah, es necesario verificar constantemente su creencia, la de usted. ¿Hay amor y temor en un momento así? Está dicho, si yo soy padre, ¿en dónde está tu honor para mí? Si yo soy padre, ¿en dónde está tu temor por mí? Esto es llamado moja y el trabajo del intelecto. Siempre tiene que haber intención hacia el propio placer egoísta. Atención, siempre tiene que haber atención hacia el propio placer egoísta, que no puede elevarse en sus pensamientos. De ninguna manera puede haber un deseo para el placer de uno mismo, solamente el deseo de darle al Creador, de trabajar para Él. Esto es llamado liba, el trabajo en el corazón. 45. Dos discernimientos en el trabajo de la Torá. Hay dos discernimientos en la Torá y hay dos discernimientos en el trabajo. El primero es el discernimiento del temor. En el segundo es el discernimiento del amor. Primero el temor y luego el amor. La Torá es llamada un estado que es completo. Significa que no hablamos de qué situación se encuentra en su trabajo, sino que hablamos respecto de la Torá en uno mismo. El primero es llamado el amor, lo que significa que la persona tiene un deseo y que ansia conocer los caminos del Creador para trabajar para Él y los ocultos tesoros que tiene. Para obtener el deseo, Él hace el esfuerzo, la persona. Cada comprensión que Él aprende en la Torá le va maravillando y le vuelve ya más merecedor. De acuerdo a la apreciación desde la importancia de la Torá, más se le revelará la Torá entera a Él. Al respecto, es una condición desde el ser humano que comienza a aprender las mismas leyes del Creador, y la persona, comienza a trabajar para el mismo Creador. Si la persona no conoce las leyes del Creador, ¿cómo puede él trabajar para el Creador si no las conoces? El segundo discernimiento es el temor. Significa que uno quiere ser un sirviente siempre del Creador. Si él no conoce las leyes del Creador, ¿cómo puede trabajar para el Creador? Cuando una persona no sabe cómo trabajar para el Creador, está con temor y inquieto. Tan pronto como comienza a aprender las leyes de la Torá, lentamente va apreciando lo que es la Torá y él se está preguntando por qué se ha vuelto merecedor de entender y comprender la Torá. Finalmente a uno le son mostrados los secretos de la Torá de acuerdo con el labor de la labor que hace. Hay una diferencia entre la sabiduría exterior del intelecto humano y la sabiduría interior que hay dentro de la Torá. En la sabiduría exterior, las personas disminuyen el intelecto, porque la sensación es opuesta a la mente, mientras que en la sabiduría de la Torá o la cábala interna, el preguntarse es una esencia al igual que la razón. La razón para esto es que la Torá es vida, como está escrito. La sabiduría preserva la vida de él y la posee, pues sabiduría y vida son la misma cosa. Cuando la sabiduría aparece en la mente, también aparece en la emoción, porque la luz de la vida llena los órganos. Es mi opinión. Es por esto que uno debería de tener siempre y estar emocionado sobre la sabiduría de la Torá, la Jogma, ya que en el embeleso hay una gran distinción entre una sabiduría exterior y la sabiduría de la Torá. Una deficiencia es considerada entre tres dimensiones. Una, el anhelo desde lo individual. 2, el anhelo desde lo público. 3,
El anhelo por la divinidad o la sina. La conciencia de la deficiencia nos hace rezar para que podamos llenar la carencia. Dos discernimientos deben ser hechos durante este trabajo. Uno, debido al amor de Hashem, en donde él quiere adherirse al Creador, donde él siente que este es el lugar donde él puede traer la medida del amor que siente y amar al Creador. A causa del temor, a causa del temor, cuando la persona tiene temor de Hashem, cuando la persona o un ser humano está trabajando no porque él sienta una carencia, sino que existe el deseo de ofrecerle algo al Creador, él está en la condición que llamamos la Torá. La práctica, el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que corregir el tema de estar temeroso de no perder de no poder trabajar para el Creador. Hay que estudiar las leyes del Creador con la razón. Hay que apreciar la Torá y maravillarse uno mismo de que es merecedor de comprender la Torá. La revelación de los secretos de la Torá, el deseo del corazón de disfrutar para sí mismo. El trabajo en el corazón se llama liba. Tiene que llegar desde su creciente amor por el Creador, desde el deseo siempre de unirse con el Creador, para darle satisfacción al Creador por trabajar hacia Él, la condición de la completitud. 46. La dominación de Israel sobre la clipá. ¿Qué es la dominación de Israel sobre la clipá, sobre la cáscara, y la dominación de la cáscara sobre Israel? Primero debemos comprender lo que es Israel y lo que es las naciones del mundo. Está explicado en muchos lugares que Israel significa lo interior, llamado los kelim que están anteriores, o las vasijas, con las que uno puede trabajar con esas vasijas con el fin de otorgarle alguna satisfacción al creador de uno. Sin embargo, las naciones del mundo es llamado lo exterior o la externalidad, los kelim que son posteriores, cuya sustancia viene únicamente desde la recepción y no desde el otorgamiento. La dominación de las naciones del mundo sobre Israel está en que ellas no pueden trabajar en una forma de otorgamiento y en los kelim anteriores, sino que solamente trabajan en los kelim que son posteriores. Ellos atraen a los trabajadores del Creador para extender las luces de abajo en los kelim posteriores. La dominación de Israel significa que si ellos dan fuerza a todos y cada uno será capaz de trabajar con el fin de otorgar satisfacción al Creador, significa solamente en los kelim que son anteriores. Incluso si ellos extienden la jogma a la sabiduría, ello es solo una forma o un camino a recorrer, y nada más. Israel es lo que llamamos lo interior, la cara de los deseos panim, o sea, los deseos que quieren darle al Creador. Se llama también pinim y hud, kelim, bepanim. G. Y con esto un ser humano puede trabajar ya para el Creador. El ser interior es el kelim de Aspa. Las naciones del mundo es la exterioridad. El otro lado de los deseos. Los deseos receptores, Histfunihut Kelim de Beajoraim, Ahab también llamados. Kelim de Ajoraim. Histfunihut Kelim Beajoraim, Ahab. Estos son los deseos de un ser humano para recibir, pero no para dar. El ser exterior. El Kelim de Kabbalah. El poder de las naciones del mundo sobre Israel significa que Israel no puede dar con el deseo de dar, sino solamente con el deseo de recibir. Estos deseos estimulan a una persona que está trabajando para el Creador para recibir luz en el deseo receptor mismo, llamado el Ahab. El poder de Israel sobre las naciones del mundo significa recibir de tal modo que todo el mundo, el deseo dador y el receptor, son siempre ambos para el Creador. No solo existe el deseo para el dar, con el que trabajar, sino también, incluso cuando recibimos la luz de la Jomá, de la sabiduría, recibimos la fuerza del deseo de dar, o Israel. La observación, como ya sabemos, el ser humano es el deseo siempre de recibir placer, mientras que el Creador desea dar placer a la creación. Hay solamente el acto de dar en el Creador cuando nosotros recibimos con la intención de darle placer al Creador. Dar al Creador es necesario para recibir placer. De otro modo, no podemos trabajar con lo que llamamos el Ahab. 46. A la dominación de Israel sobre las Klipot.
Israel significa la parte interior. Kelim Bepanim. Y uno está trabajando ya con el aspecto de dar. Man lespaya. Las naciones del mundo significan la parte exterior. Kelim de Ahoraim. Y aquí vemos el aspecto de la recepción. Man lekabel. La fuerza de las naciones del mundo sobre Israel significa que las naciones del mundo no pueden trabajar con la intención de dar, sino solamente con el deseo de recibir, no hay otra. En los Kelim de Ahoraim, la parte de la espalda, ellos también tienen influencia sobre los trabajadores del Creador. Así pueden bajar la luz, pasarla a través de los Kelim de Ahoraim. El gobierno de Israel significa que si cada uno recibiera la fuerza para dar, ello sería solamente con los Kelim del panín, de la cara. Y cuando la luz de la Jomma fuera dispersada, ello sería solamente para el Ahab de Aliá. Nosotros siempre pensamos en el gobierno de Israel sobre la Clipá, que fue durante la dispersión de la Sefa, o sea, la abundancia de la luz. Cuando la luz estaba dispersándose a sí misma en los Kelim de Aspa, mientras que la fuerza de la Clipá, Hashem lo prohíba, gobierna cuando la luz está esparciéndose en los Kelim de Ahoraim. Pero la fuerza de Israel sobre las naciones del mundo está esparciéndose también cuando no hay sefa, abundancia, en la situación de oscuridad, sufrimiento y de temor, de impotencia, de decepción, de incertidumbre. Uno no debe de preguntar sobre quién está gobernando sobre el otro durante la dispersión de la luz, sino que también cuando no hay luz. Ello siempre es necesario de discernirlo. ¿Por qué la viud de espesor aparece solamente cuando la luz ha abandonado los kelim deseos? Por ejemplo, la gente que está en una boda está en condición de elevación. Hay bebidas y hay dulces. El aire está lleno de deliciosos aromas. La mesa está llena de comida, todo el mundo es feliz y hay cánticos, bailes, usted me entiende. No hay fin en la alegría. Todos están llenos de placer o de luz. Placer y luz es lo mismo. Es difícil ver quién es quién, pero entonces, de repente, alguien de repente grita y dice ¡fuego! El lugar cambia en un caos. Hay carreras hacia las puertas y aquel que esté débil o sea pequeño estará completamente atrapado. La amistad, la felicidad inicial, todo eso es combinado con odio y fuerza. Y es así. Y no se asusten. Como resultado, cuando el placer se ha retirado en un segundo, hay la fuerza de la viud del espesor. Por lo tanto, solo cuando no hay luz se puede y se tiene que descifrar quién está gobernando. Y las situaciones oscuras son la mayoría. En oscuridad, en la más dura situación de oscuridad, de temor y de duda, de pérdida de fe, una persona tiene que encontrar el centro y tiene que sentirlo. Comprender y creer que el Ahab, el Elión, está brillando en él y le invita a dar pasos como una persona individual e independiente totalmente. Creer más allá del conocimiento es en tal situación más difícil que cuando uno está en una situación de ascenso en certeza. Es en ese estado de bajeza en el que uno ve con exactitud en dónde está el proceso de progreso y de desarrollo. Pregunta: ¿bajo qué influencia está el hombre a diario? Una persona tiene que prepararse a sí misma, volviéndose independiente de lo que él tenga. Él tiene que creer más allá del conocimiento y debe permanecer en una creencia eterna en el más alto. Esto llega gradualmente, con la experiencia que el Creador le da, y solamente esta es la razón para el progreso. Solamente experimentando el sufrimiento uno puede recibir las lecciones de la vida. Pero en esto, él no puede encontrar una comunicación o progreso, y esto estimula a la persona a buscar la conexión con el Creador. Le pide ayuda al Creador para aflojar esta carga tan pesada. Ahora la persona comprende que este es el único y solitario camino que hay. Tales experiencias le dan a una persona la posibilidad de ver la situación real y encontrar el camino que le sea correcto. Un peldaño inferior corrige el Ahab del Elión, que está siempre vacío y solo puede ser llenado con la luz de la corrección.
Una corrección encuentra lugar a través de la oración de un peldaño inferior y su deseo para ser unido a la Hab de un peldaño más alto, el Elión. Cuando la corrección ha encontrado lugar, el peldaño más alto es llenado con la luz. Por lo tanto, un peldaño más alto está siempre en Panim de Ajoraim, oscuridad, considerando un peldaño inferior. El hecho de que sintamos nuestro mundo es a través del Ahab del Elión. Nuestra conciencia de este mundo es el Ahab del Elión, y es su deseo que nosotros lo sintamos de esa manera. Cuando sentimos una carencia en la luz, el Ahab del Elión nos está llamando, y al mismo tiempo el Ahab nos está ayudando a alcanzar las situaciones elevadas, por lo cual el Ahab no nos llama. Cualidades y fuerzas de Israel y las naciones del mundo, en el ser humano y en el universo. Israel es el ser interior, el lado frontal o panim de los deseos dadores. Penimiut kelim de panim ge, a través de los cuales el ser humano es capaz de trabajar para el mismo creador. Las naciones del mundo, el exterior. El lado es reverso de los deseos, las naciones del mundo. Los deseos receptores son Hit Soninut Kelim de Ajoraim o Ahab, los deseos para recibir y no para dar. El ser humano tiene la elección de buscar la solución en el placer mundano a buscar la solución en el Ahab del Elión. En otras palabras, él se coloca a sí mismo en el centro de este mundo, o él se conecta a sí mismo con el único que da, y por lo cual comprende que él es el más alto, que el Creador está a su alrededor y no la imagen que usted ve material de los cuerpos humanos. Durante el camino siento el mundo con mi alma y tengo que experimentar mi alma. Es una parte, mi alma, del Creador. No hay satisfacción en lo que yo veo en este mundo, pero estoy buscando lo más elevado y trato de vivir en ambos mundos. O con palabras diferentes, trato de revelar al Creador en este mundo terrenal y comprendo que el Creador está guiándome a mí, guiando el mundo y guiándome a mí en este mundo. Desde este punto de vista, el mundo, el año y el alma pueden estar unidos y esto formará un punto de calidad. Práctica el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Uno no puede dar con la intención de dar, solo con la intención de recibir en los Kelim de Ajoraim, las naciones del mundo, que ellas, las naciones del mundo, el ser exterior, gobiernan sobre Israel, el ser interior, y tienen la influencia en los trabajadores del Creador, las almas. Así ellos pueden pasar a través de la luz a los Kelim de Ajoraim. Encontrar el centro en las más pesadas situaciones de oscuridad y temor, duda e incredulidad y comenzar a sentir, entender y creer que en estas situaciones el Ahab del Elión está brillando en la persona y le invita a dar un paso hacia adelante, o sea, hacia el Creador. Por eso vienen esas situaciones inversas. Progreso y desarrollo espiritual en la misma persona. Uno no tiene satisfacción en lo que hay para ver en este mundo, sino que busca siempre por lo más elevado. Hay que tratar de vivir en dos mundos siempre, revelar al Creador en este mundo y unir estos dos, este mundo y el del Creador, por lo cual así ya se comprende que el Creador gobierna, o sea, a mí y al mundo, y a mí en este mundo. 47. En el lugar donde tú encuentras su grandeza. En el lugar donde tú encuentras su grandeza, allí encuentras su humildad, la del Creador. Esto significa que aquel que está siempre en verdadera adhesión de Bekut, ve que el Creador se rebaja a sí mismo, significando que el Creador es encontrado en los lugares bajos. Él no sabe qué hacer y por lo tanto es que está escrito: ¿quién es como el Señor, nuestro Hashem, que reina en lo alto, el que baja la mirada sobre los cielos y sobre la tierra? Uno ve la grandeza del Creador y después, que baja la mirada, significa que baja el cielo a la tierra. El aviso es dado para pensar en que si este deseo es desde el Creador, nosotros no tenemos nada más grande que esto. Como está escrito, Él elevó al pobre
para sacarlo del arroyo? En primer lugar, usted tiene que ver que hay una necesidad. Si no, debería de rezar siempre por esto, porque haya una necesidad. ¿Y por qué no tiene un deseo? La razón de que usted no tenga un deseo es debido a su disminución de conciencia sobre lo espiritual. Por lo tanto, en cada mizvá, o mandamiento o precepto, usted tiene siempre que rezar. ¿Por qué yo no tengo conciencia sobre esto? ¿Por qué no puedo observar la mizvá en completitud? En otras palabras, la bondad de recibir está cubierta de manera que no verá la verdad. Si usted viera que está en tan bajo estado, entonces ciertamente no querría estar en ese estado. En su lugar, usted debería ejercitarse en su trabajo cada momento hasta que llegue el arrepentimiento. Y está escrito, Él hace descender al sepulcro y hace subir. Significa que cuando el Creador quiere que los impíos se arrepientan, Él hace el mundo inferior tan bajo para Él que el malvado no quiere que sea así. Por lo tanto, uno necesita rezar, suplicar al Creador que le muestre la verdad y que le añada a Él la luz de lo que llamamos la Torá interna o la Kabbalah. Práctica, hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que corregir que al estar en una situación en la que uno no sabe qué hacer, y actuar en lo espiritual no es correcto eso. Tiene que ser diligente al Creador en su distinguida manifestación. Cuando está su grandeza, usted encontrará también su propia humildad. Tiene que llegar a la humildad a través de su deseo de estar de acuerdo con las cualidades del Creador y con su calidad. Estar constantemente en unión con el Creador. 48. El elemento rudimentario. El elemento rudimentario es un camino conocido para todos, el cuidado y la guardia respecto al intelecto, o monja. Son porque está construido sobre el fundamento de la pregunta. Si uno encuentra la pregunta adecuada, hay que estar armado y protegido para hacer de guardia y de forma instantánea responder con la respuesta que es conocida. En otras palabras, toda la estructura se basa en preguntas y respuestas. Cuando uno que está en el camino del Creador es premiado construyendo la estructura de la divinidad, no hay lugar para preguntas y respuestas de ninguna clase. Entonces esto es llamado permanente. El trabajo espiritual conoce dos divisiones. Una, trabaja en su razonamiento de usted, o moja, o sea, a través de su mente, comprensión, pregunta, respuesta, y así el interior, la construcción ya espiritual, o su nivel superior se va desarrollando, se construye. Dos, trabajar en su creencia, en la emuná, sentirse en la libertad de trabajar para el Creador a través de su propio corazón de usted. El Creador ha preparado un lugar incluso a aquellos que ya les ha sido concedida la vestidura de divinidad permanente y están ya en el camino o en los grados, cuando ya no tienen un lugar para el trabajo anterior. En este lugar tienen un elemento libre donde la fe puede ser. Sin embargo, es difícil de comprender cómo tal cosa puede estar en altos grados. El Creador mismo puede hacer tal cosa. Este es el significado de la corrección de la línea media y la prohibición de la recepción desde la línea izquierda. Al mismo tiempo vemos que la Jogma, la sabiduría, aparece solamente en la Malhut, o sea, en el reinado. Incluso pensando que la Malhut es un atributo que es opuesto en sabiduría Jogma, todavía el lugar para la aparición de la Jogma sabiduría es precisamente aquí, en la Malhut. Aquí. Este es el significado de y permite que esta ruina esté bajo tu mano. Egen Adan Omed Ad-Dabar Alajá, Elaiem Ken Nexal Ba. Alajá es Malhut. Todo el camino que conduce a Malhut está lleno de obstáculos y de preguntas. Si usted no las tiene, no habrá fe, no habrá sina. Nuestros sabios dicen que uno no permanece bajo la ley a menos que haya fallado en esta. Ley significa el discernimiento de la Malhut, y este es el significado también de la novia, la nukpa. Cuando se va, la novia es llamada ley. Está basado únicamente sobre obstáculos, es decir, preguntas. Cuando uno no tiene preguntas, uno no tiene el nombre de lo que llamamos fe o divinidad. En hebreo la palabra novia y ley están escritas en la misma letra, excepto que están en un orden diferente. 49. Lo más importante, la mente y el corazón.
Debe de haber una preparación en el discernimiento de la mente, en el trabajo que se refiere al discernimiento de la propia fe. Es decir, si uno es negligente en el trabajo de la fe, uno va a caer en un estado de querer únicamente lo que llamamos el conocimiento, lo cual esto es una cáscara, es una clipa, que además está contra la santa divinidad. Los conocimientos, si no son con el corazón y para trabajar para el Creador, no tienen fe. Por lo tanto, el trabajo de uno consiste en fortalecer el discernimiento de su propia mente en cada momento. Similarmente, si uno siente lo que llamamos la negligencia en el trabajo en su propio corazón, uno necesita fortalecer este trabajo relacionado con el discernimiento de su propio corazón e interpretar operaciones que sean opuestas, es decir, la aflicción del cuerpo, lo cual es lo opuesto a la voluntad del recibir. La diferencia entre la negligencia en el trabajo de la mente y el trabajo del corazón es que hay una mala clipa contra la mente, que puede estimular un estado de examinando siempre el comienzo. Por lo tanto, uno debe de interpretar siempre acciones opuestas, es decir, que en cada renovación del discernimiento de la mente, la persona va a tomar sobre sí misma los remordimientos por el pasado y la aceptación por el futuro. Uno puede recibir la fuente que le causa desde el discernimiento de todavía, y el asunto de la vestidura de la fe es una cosa perpetua y eterna. Por tanto, uno siempre tendrá como una medida sobre sí el trabajo de uno y está limpio, o no por la vestidura de la divinidad, que se aparta solamente debido a un fallo, ya sea en la mente o en el corazón. Uno tiene que trabajar tanto con el intelecto, que llamamos el moja, como con la creencia, que llamamos la emuná. Cuando el trabajo con la creencia se va, el deseo por el intelecto, yediá, permanece. Y esto es la clipa contra la sina. Tiene que haber una renovación constante del intelecto, el moja. El trabajo con el corazón, liba. El trabajo con el corazón tiene que ser también fortalecido. Las acciones opuestas y los sufrimientos para su cuerpo, opuestas al deseo de placer. Hay una mala clipa contra la moja, trayéndole decepciones. Toe al arisonot. Así, vemos que es necesario actuar de dos formas diferentes, reconocer los errores y arrepintiéndonos. La fuente de ese camino es recibir desde el nivel sin vida. Llenarse uno mismo con fe es una constante y una eterna condición. Ello puede ser una medida para la pureza del trabajo. La sina se aleja o se oculta a sí misma del ser humano, a causa de los engaños en el trabajo de moja y liba, mente y corazón. Práctica, el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. La situación de uno está en la decepción, debido a las preguntas sobre la razón que se hace la mente, moja. Estar en una inmóvil y quieta situación de estancamiento cuando no hay preguntas ni respuestas ya. Eso hay que corregirlo. Uno está en un proceso constante, renovando la razón, y está protegiéndose uno mismo, dándose inmediatamente una respuesta. Ver los errores anteriores y tener misericordia y tomar nuevas responsabilidades sobre su persona, o sea, obligaciones para el futuro. Hay una protección para las decepciones en el área del razonamiento. Ser digno de convertirse en una habitación o casa interior o cli para la luz de la Shina y para ascender por los pasos espirituales. Estar perezoso en el trabajo, en su corazón, es liba. Hacer un esfuerzo trabajando con el corazón liba, hay que hacer un esfuerzo, hay que conseguir los estados opuestos a los deseos de su propio ser exterior. El cuerpo, deseo de alegría. De algún modo, no tiene que haber una especie de sufrimiento. Protección contra las decepciones en el área de la fe. Llenarse uno mismo con la creencia en una condición eterna. 50. Dos situaciones. 998. Nos quedamos aquí en dos situaciones. Bueno, voy a leer algo más. Hay dos situaciones para el mundo. El mundo del sufrimiento, una, y el mundo de la Shina, dos, o sea, la apariencia del Creador. Esto es así, la Shina es la apariencia del Creador. Esto es así porque uno está dotado con la corrección de las opciones de uno, para que sea con fin de otorgar. Uno siente el mundo con más dolor y tormentos.
Antes de que un ser humano se haya vuelto merecedor para corregir sus acciones, o sea, sus intenciones, por el bien del Creador, o sea, Almanat Lespia, él experimenta el mundo del dolor y del sufrimiento. Cuando él se vuelve merecedor, nota que la Sina llena el mundo entero y el Creador es llamado. El que llena la creación completa. El mundo entero es llamado la Sina, porque ella recibe desde el Creador. Esta condición es llamada la unión del Creador y la Sina. Sin embargo, después, uno es dotado con la visión de la Santa Divinidad. Esta está vestida en el mundo entero, y entonces el Creador es considerado estar llenando el mundo. Entonces el mundo es llamado la Santa Divinidad, que recibe desde el Creador. Esto es llamado la unificación del Creador y la Divinidad. A medida que el Creador da, así el mundo está ahora ocupado únicamente en el otorgamiento, porque el Creador da a sus criaturas, en el mismo modo las criaturas darán al Creador. Después, usted puede comparar esto con una triste melodía. Algunos intérpretes saben cómo interpretar el sufrimiento sobre el cual la melodía está compuesta, porque todas las melodías son como un lenguaje hablado, donde la melodía interpreta las palabras que uno quiere decir en voz alta. Si la melodía evoca el llanto en los oyentes, en la medida en que todos y cada uno gritan a causa del padecimiento que la melodía les expresa, entonces es considerada una canción y a todo el mundo le encanta escucharla. Sin embargo, ¿cómo puede la gente disfrutar del sufrimiento? La melodía no apunta al sufrimiento presente, sino al pasado. Significa que la tormenta ya ha pasado y fue dulcificada y recibió su llenado, por la razón que a la gente le gustaba escucharla. Ello indica la dulcificación de los juicios, y que una vez que el dolor se detuvo, se dulcificó. Por tanto, es por lo que los sufrimientos son dulces de escuchar, y entonces el mundo es llamado la Santa Divinidad, o el mundo de la China. La cosa importante que uno debería saber y sentir es que hay un líder sobre la ciudad, pues nuestros sabios dicen, Abraham el patriarca dijo, no hay ciudad sin un líder. Uno no debe pensar que todo lo que sucede en el mundo es accidental y que el Sitra Arra causa que uno peque y diga que todo esto es incidental. Esto es el significado de Ammat, vasija de Keri o semen. Hay una Ammat llenada con Keri. El Keri le lleva a uno a pensar que todo es Bemikre, accidental. Incluso cuando el Sitra Ajra le trae a uno tales pensamientos como para decir que todo es accidental, sin guía, este tampoco es por casualidad, sino que el Creador lo quiere de ese modo. Sin embargo, uno debe de creer en recompensa y castigo. Hay un juicio y hay un juez, y todo está siendo conducido por la providencia de recompensa y de castigo. Es por esto que algunas veces cuando alguien desea y despierta para el trabajo de Hashem, le llega a una persona y él piensa que llegó por casualidad. Él debería de saber que aquí también tiene que hacer un esfuerzo que precede a la escucha, el rezo por ayuda desde arriba para ser capaz de interpretar una acción con intención, y esto es llamado elevar el man. Uno ya se ha olvidado de esto y no consideró hacerlo porque uno no recibió la respuesta a la oración de forma instantánea con el fin de decir, ¿para qué escuchas la oración de cada boca? Sin embargo, uno debería de creer que el objetivo desde arriba es que la respuesta de la oración pueda llegar días y meses después de la oración. Uno no debería de pensar que sea por casualidad que haya recibido ese despertar. Algunas veces uno dice, ahora siento que no carezco de nada y que no tengo preocupaciones. Mi mente está clara y me suena ahora, y por eso puedo concentrar mi mente y el deseo en el trabajo de Hashem. Se deduce que uno puede decir que su compromiso en el trabajo de Hashem es su poder y la fuerza de su mano que le ha atraído esta riqueza. Cuando uno puede comprometerse y alcanzar ya lo que llamamos las acciones espirituales, debería de creer que esta es la respuesta a la oración que ha hecho. Cuando una persona tiene interés por un libro, por ejemplo, de Cábala, él recibe algún brillo e inspiración en ese momento. Esto puede ser visto, sobre todo, como coincidencia, pero todo sucede estrictamente de acuerdo con las leyes del Creador, aunque se sabe que toda la Torá son los nombres del Creador. ¿Cómo se puede decir que a través del libro que se está leyendo vino algún tipo de sublime sensación?
Uno debe de saber que uno a menudo lee un libro y conoce que la Torá entera son los nombres del Creador, pero sin embargo no reconoce la luminiscencia ni la sensación. En su lugar, todo está seco y el conocimiento que uno tiene no le ayuda a él para nada. Cuando uno estudia un determinado libro y pone en él su esperanza, el estudio de uno debería estar basado en la fe. Así él cree en la providencia y que el Creador le va a abrir los ojos. En ese momento uno se vuelve necesitado del Creador y tiene contacto con el Creador. Entonces uno puede alcanzar lo que llamamos la adhesión con el Creador. Hay dos fuerzas que se contradicen una contra otra. Una fuerza es superior y una fuerza es inferior. La fuerza superior está escrito que cada uno que es llamado por mi nombre y a quien yo he creado para mi gloria, esto significa que el mundo entero fue creado solamente para la gloria del bendito Creador. La fuerza inferior es la voluntad de recibir, arguyendo que cada cosa fue creada para ello, ambas cosas, corporal y espiritual, todo es por amor propio. La voluntad de recibir arguye en que se merece que este mundo que se merece este mundo y el próximo mundo. De hecho, el creador siempre es el ganador, pero esto es llamado el camino del dolor. Esto es llamado un largo camino. En su lugar, hay un camino que es muchísimo más corto, llamado el camino de la Torá. Debería de ser la intención de cada uno de acortar el tiempo. Esto es llamado yo haré que esto sea. De otro modo, será en su momento, como dicen nuestros sabios. Otorgado haré que esto sea, no otorgado en su momento. Que yo coloco delante de ti un rey como Amán, y él te obligará a reformarte. Hay una posibilidad para una libre progresión consciente por su propio deseo que es llamado bueno o agisena. Cuando uno no sigue el camino de agisena, él sigue el camino de lo irresistible o de la irresistible fuerza del sufrimiento por castigo, que se llama Beitó. Como dijo el hombre sabio, Beitó o agisena. O vas hacia adelante, o tu propio deseo, o yo enviaré un gobernador sobre ti, al igual que Amán, que te forzará a retornar al camino correcto. La Torá comienza desde Bereshit, en el principio y etcétera. Ahora, la tierra estaba informe y vacía, y la oscuridad, y etcétera. Y termina a la vista de todo Israel. En el principio vemos que la tierra es informe y vacía, y la oscuridad, bohu y etcétera. Pero cuando ellos se corrigen a sí mismos para otorgar, entonces a ellos les es concedido. Y Hashem dijo, vaya luz, o haya luz y etcétera, hasta que la luz aparece a la vista de todo Israel. Práctica hay que corregir, con que corregir los resultados y el objetivo. Las fuerzas impuras que están en nosotros, llamadas el Sitrarra, las que están en nosotros, nos hacen pecar, mientras que nos permiten crecer y creer que es todo por coincidencia. La creencia en la completa administración de recompensa y de castigo, en el juicio y en la corte, que las respuestas en una oración pueden venir siempre más tarde, puede ser días o meses más tarde. Tener esperanza de que uno puede conectarse a sí mismo con el Creador, o sea, volverse merecedor con la unión del Creador, siempre con fe por encima de cualquier razonamiento.